Un lenguaje de programación no es más que un sistema estructurado y diseñado principalmente para que las máquinas y computadoras se entiendan entre sí y las entendamos nosotros, los seres humanos. Contiene un conjunto de acciones consecutivas y ordenadas que se deben ejecutar. Estos lenguajes de programación usan diferentes normas o bases y se utilizan para controlar cómo se comporta una máquina, en este caso nuestro computador. También puede usarse para crear programas informáticos, aplicaciones y una gran cantidad de software que nos ayudan para la interacción en el mundo informático. El término programación se define como un proceso por medio del cual se diseña, se codifica, se escribe, se prueba y se depura un código básico para que las computadoras puedan ejecutar sus acciones. Ese código se le llama código de fuente. Cada lenguaje de programación tiene un código fuente característico y único, que está diseñado para una función o propósito específico y que nos sirve para que la máquina o computadora se comporte de la manera en la cual se realizó este código. Visualmente, el lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y palabras específicas que definen una estructura y un significado de cada elemento y expresión, ordenados en forma tal que la orden, luego del proceso y el desarrollo de programación y de obtener el código fuente, la computadora esté lista para ejecutar. Generalmente, los lenguajes de programación los podemos dividir en dos: lenguajes interpretados y lenguajes compilados. El lenguaje interpretado es un lenguaje en el que se diseña y se realiza cada una de las instrucciones de una manera directa, sin una previa compilación al lenguaje máquina. Esto quiere decir que el procesador de la computadora no va a poder comprenderlo. Para que lo pueda comprender, el lenguaje interpretado requiere de un programa auxiliar, llamado el intérprete. Este traduce los comandos y los programas que sean necesarios al lenguaje máquina. El lenguaje compilado es un lenguaje que viene acompañado de un programa llamado compilador. Este va creando archivos independientes que no necesitan de ningún otro programa para ejecutarse a sí mismo. Es decir, este será un archivo ejecutable. El lenguaje compilado posee la gran ventaja de no necesitar un programa anexo diferente para poder ser ejecutado. Además, solo necesita una traducción, lo que hace que la ejecución del programa se vuelva más rápida. Además, otra de las ventajas importantes del lenguaje compilado es que garantiza la seguridad del código fuente, haciendo que sea más confiable y más seguro en la red. También tenemos los lenguajes intermediarios. Estos lenguajes resultan ser más modernos, ya que nos ofrecen la oportunidad de realizar un lenguaje de manera interpretada, es decir, que necesitará de un programa anexo para hacer su traducción al lenguaje máquina, y también nos ofrece la oportunidad de hacer la compilación directa. En conclusión de lo anterior, tenemos que un ser humano llamado programador realizará en un lenguaje, ya sea compilado o intérprete, algún programa que será traducido al lenguaje máquina para que un microprocesador de algún tipo de computadora lo pueda entender y ejecutar. A continuación, veremos algunos de los lenguajes de programación más usados. Java es un lenguaje interpretado de alto nivel creado en 1995 y que actualmente el uso de sus programas lo encontramos en más de 850 millones de computadores y en miles de dispositivos móviles. Es el preferido de todos los desarrolladores y usuarios gracias a que es fiable, seguro y rápido. ¿Pero qué quiere decir que sea un lenguaje de alto nivel? Con esto se refiere
a que requieren las más mínimas condiciones en el hardware para su ejecución, es decir, que no requiere de mucha memoria y que no va a importar si la máquina donde se va a ejecutar es de 64 o de 32 bits. Otra de las grandes características de Java es que es multiplataforma. Esto quiere decir que no importa el sistema operativo donde se diseñe, ya sea Mac, Linux o Windows, en cualquiera de estos tres sistemas se podrá ejecutar. Por último, tendremos que Java está orientado a objetos. Esto quiere decir que se enfoca en cosas como cuadros de texto, listas, botones, ventanas, objetos que facilitan la interacción y la ejecución de acciones para hacer más fácil la interacción con la máquina. C++ es un lenguaje de programación orientado a objetos que toma la base del lenguaje C, uno de los lenguajes más antiguos y del cual se basan la mayoría de lenguajes actuales. C++ es un lenguaje de programación diseñado a mediados de los años 80, cuya intención era extender el exitoso lenguaje de programación C, con mecanismos que permitieran la manipulación de objetos. En ese sentido, los lenguajes estaban orientados a objetos. Posteriormente, se añadieron facilidades de programación genérica. Actualmente, C++ es un lenguaje versátil, potente y general. Su éxito entre los programadores profesionales le ha llevado a ocupar el primer puesto como herramienta en desarrollo de aplicaciones. C++ mantiene las ventajas del lenguaje C, es decir, es rico en operadores y expresiones, flexible, tiene una gran concisión y es supremamente eficiente. MATLAB fue creado por un matemático y programador de computadoras en 1984, surgiendo la primera versión con una idea de emplear paquetes de subrutinas escritas en Fortran, un lenguaje de programación de alto nivel, en los cursos de álgebra lineal y análisis numérico, sin necesidad de escribir dichos programas en lenguaje Fortran. De allí surge el lenguaje de programación M, un lenguaje propio disponible para esta herramienta matemática. Entre sus prestaciones básicas hallamos la manipulación de matrices, la representación de datos y funciones, la implementación de algoritmos, la creación de interfaces de usuario y la comunicación con programas en otros lenguajes y con otros dispositivos hardware. Este software es muy usado en universidades y centros de investigación y desarrollo. En los últimos años ha aumentado el número de prestaciones gracias a la facilidad y versatilidad que ofrece. Gracias por su atención.